Bueno, hoy quiero darte la bienvenida a este nuevo espacio donde vamos a estar tocando temas un poco más íntimos, siempre relacionados con la salud de tus pies. Aquí también la idea es poder empezar a tener algunos invitados con los que ampliaremos nuestro panorama y tendremos personas involucradas en el proceso de atención del cuidado de los pies, donde vamos a darte información de valor bien importante y donde todos vamos a construir, todos vamos a aportar y todos vamos a crecer. Hoy, como primera sesión de nuestro espacio, vamos a contarte un poquito de algunas preguntas frecuentes, algunas preguntas recurrentes que han hecho a nuestras redes, que nos hacen en la calle, que hacen nuestros pacientes, para que nos pongamos al día con ellos, ¿cierto? Entonces, voy a contarte algunos de esas preguntas, vamos a darle respuesta a alguna de esas preguntas y motivarte para que si lo estás viendo, lo vas a ver en algún momento, también interactúes con nosotros, nos sigas en nuestras redes, Podomedic-Pereira, donde podrás seguirnos, donde podrás seguir aprendiendo y sigamos construyendo esta comunidad que cada vez nos enorgullece más y nos complace más tenerlos a ustedes. Bien, entonces, entrando en materia ya, en este momento quiero empezar aquí con un derrotero que tenemos de 5 preguntitas básicas que vamos a ir desarrollando en este espacio. La primera de ellas dice, ¿qué te motivó a convertirte en podólogo y cómo fue tu camino hacia esta profesión? Bueno, quiero contarte que así como lo hablábamos en una caja de preguntas en unas semanas anteriores, y esa pregunta es bastante recurrente que nos hacen en consulta porque sabemos que la podología es poco frecuente. Encontrar un médico podólogo no es tan sencillo, por lo menos en nuestro medio, en nuestro país. Recuerda que estamos hablando desde Pereira, de Colombia, y aquí el tema de la podología y la podiatría está poco distribuido entre los profesionales de la salud. Entonces, para muchos es inquietante que un médico esté dedicado a la podología. Pues te cuento que hay 2 razones principales. La primera, contarte que siempre me ha interesado el tema de los pies. Siempre me ha parecido bonito explorar los pies, siempre he procurado por el cuidado de los pies, inclusive era uno de los requisitos para que mi esposa tuviera unos pies bonitos y ella no le gusta que contemos este pedacito, pero también era uno de los puntos que me gustaba mirar, que no fumara, que bailara bien y que tuviera unos pies bonitos. Entonces siempre me he tenido cierta inclinación y cierto afecto hacia los pies. Y segundo, porque fui paciente de podología primero, ¿sí? Entonces encontré que no había con quien me diera respuesta a un problema que tenía en mis pies y eso me acercó a la podología. Y en la podología encontré, como me pasó a mí también, que muy pocas personas podían darle respuesta, no encontraba cómo atender esa situación de salud de mis pies y nadie podía resolverlo de buena manera. Entonces empecé a encontrar que había mucha necesidad en la atención, que habían muchas personas requiriendo una atención especializada con información o con formación profunda en el tema y que a esa necesidad había muy poca respuesta. Entonces decidimos asumir ese compromiso y empezar a formarnos y en el camino fui encontrando personas de México especialmente, encontramos algunos profesionales mexicanos que me dieron la mano y que a través de ellos me pude formar como podólogo en México y luego aquí a través de otras sociedades y otros espacios he podido seguir fortaleciendo mis estudios en podología para asumir la bandera de buscar respuesta para todas aquellas personas que tienen la necesidad y la inquietud y que dentro del medio pocas veces le dan respuesta. Cuando tienes un problema de salud en los pies, puedes pasar por el dermatólogo, por el ortopedista, por el cirujano, por el médico general definitivamente, pero a pesar de ir en diferentes áreas, muy pocas veces podemos encontrar la respuesta correcta. Entonces, para eso está la podología y gracias a esa inquietud y a una de esa experiencia personal, pues hoy estamos dedicados a la podología, cumpliendo ya algo más de 10 años dedicados al cuidado de los pies, cada vez profundizando más, cada vez abriendo más espacios y encontrando que esa teoría de que había mucha necesidad y muy poca atención la hemos podido corroborar
y gracias a Dios nos ha permitido tener ese espacio abierto para nuestros pacientes y poderles brindar la atención que necesitan, aportando mucho a la calidad de vida y aportando mucho a la salud de muchas personas hasta el día de hoy. Otra pregunta dice, ¿cuáles son los problemas más comunes que encuentras en tus pacientes? Pues te cuento que las patologías o las condiciones y alteraciones en los pies es muy diversa, ¿sí? Encontramos muchísimas cosas y las personas que han hecho prácticas con nosotros en nuestro centro de podología alguna vez nos decían que es tan variada la consulta que eso es una de las cosas llamativas porque nunca se vuelve monótono. Sin embargo, atendiendo a la pregunta y mirando cuáles son los problemas más comunes que la comunidad busca atención, definitivamente pudiéramos ubicar 2 o 3 problemas básicos. El primero de ellos es el problema de los hongos en las uñas, técnicamente conocido como onicomicosis, ¿sí? Esa es como de las principales afectaciones y los principales motivos de consulta, ¿sí? Causas de eso muy variadas, ¿cierto? Puede desde la misma condición de la persona, un problema inmunológico, hay algunas alteraciones familiares, el tema de la humedad es muy importante para el desarrollo de este tema de los hongos y es una de las causas frecuentes. Otro motivo de consulta bastante recurrente son las uñas encarnadas, ¿sí? Que técnicamente se denomina onicocriptosis. Y las uñas encarnadas que se aparecen tanto a hombres como a mujeres y relativamente con alta frecuencia en adolescentes, jóvenes entre los 12, 13, 14 años de edad, es lo que más vemos también en los pacientes ancianos y ahí se puede inclusive mezclar el tema de los hongos, puede llevar además a unas uñas encarnadas y son los 2 principales motivos de consulta que tenemos en nuestro consultorio. Después de eso, en el tema de dolores en los pies, en la base de los dedos, en la planta de la base de los dedos que se denominan metatarsalgias, la deformidad de los dedos, el problema de los talones, ¿cierto? Que anteriormente o comúnmente la gente consideraba como el espolón calcáneo, pero resulta que hoy ya está definido y científicamente comprobado que el espolón calcáneo no duele, ¿sí? El espolón calcáneo existe, sí es una condición de salud, pero no es lo que genera el dolor y entonces hay que buscar otras condiciones generalmente relacionadas con un tema de fascitis plantar, que eso sí genera mucho dolor, mucha limitación y muchos problemas en la calidad de vida de las personas. Y las callosidades serían otra de las condiciones frecuentes que vemos en nuestra consulta y que a diario atendemos en el centro podológico con el que contamos y que tenemos las puertas abiertas para nuestros pacientes. Yo creo que ahí podemos resumir un gran porcentaje de los motivos de consulta y el gran número de pacientes. De ahí en adelante aparecen otro sinnúmero de lesiones, ya hablamos del tema de las callosidades, las deformidades de los pies, la cojera, el tema de los juanetes, el alus valgus, ¿cierto? Que no todos se quieren hacer operar el juanete y los que no se operan tienen muchas condiciones y muchas posibilidades para tratarlo y es lo que en podología podemos hacer. Entonces ahí tenemos como las principales razones y un porcentaje grande de las personas que atendemos podemos encasillarlos en alguno de esos diagnósticos y que gracias a que hacemos un cuidado minucioso, un acompañamiento juicioso a nuestros pacientes, tenemos muy buenos resultados, ¿cierto? Excelentes resultados, la retroalimentación que nos dan nuestros pacientes, que ustedes la pueden corroborar también en las redes sociales, vemos cómo nos van respaldando y cuando vuelven a consulta verlos satisfechos, verlos contentos, verlos que vuelve la esperanza, que muchos pacientes que no desean ir a una piscina, que no desean ir a la playa, que no desean utilizar zapatos abiertos porque las lesiones de sus uñas los acomplejan y ver cómo después del tratamiento empiezan a recuperarse, empiezan a recuperar nuevamente la autoestima, la confianza, la esperanza, son cosas que nos ratifican y ahí está como el valor agregado que podemos darle en la atención a los pacientes dentro de esos motivos de consulta. La otra pregunta dice, ¿cómo afecta el tipo de calzado en la salud de los pies? ¿Y qué recomendaciones hacemos para elegir el calzado adecuado?
Te digo que el calzado afecta absolutamente en todo, ¿cierto? El calzado es fundamental y hoy por hoy cada vez que hemos ido indagando un poco y introduciéndonos un poco en la podología deportiva también, vemos que definitivamente el calzado casi que es otro medicamento más que en podología pudiéramos tener. Entonces hay que formular el calzado y el calzado interviene en absolutamente todas las condiciones de salud de los pies, ¿sí? Y pudieran o generar afectaciones o pudiera ayudarnos a controlar o a tratar alguna de ellas, ¿cierto? Y por eso tenemos que, por ejemplo, el tema de los juanetes y el tema de las metatarsalgias y de los dolores de pies pueden estar directamente relacionados con los zapatos. El tema de lesiones de las uñas, ¿sí? Los hematomas, que se cayó la uña por el jugador de fútbol o el atleta, el que estaba corriendo, el corredor de fin de semana o de maratones, que se le cae recurrentemente la uña, pues tenemos que ir a mirar es qué zapatos está usando y para qué lo está utilizando, porque ahí podemos encontrar definitivamente el impacto real y definitivamente el zapato sí tiene una relación directa con la salud de los pies. Y dentro de las recomendaciones que hacemos, también tiene mucho que ver con para qué vamos a utilizar el zapato, ¿cierto? No es lo mismo el zapato para estar en casa o los zapatos para ir a trabajar o los zapatos para hacer deporte. Y si vamos a hacer deporte, ¿qué tipo de deporte? Si tenemos un deporte de choque o tenemos un deporte el atletismo es distinto al fútbol, distinto al ciclismo, distinto, cada uno de los deportes va a requerir ciertas especificaciones. Como regla general, sobre todo para las personas adultas, necesitamos un zapato antideslizante, ¿cierto? Que tenga una suela antideslizante, no nos vayamos a caer con ello, sobre todo en los adultos mayores es fundamental evitar las caídas y que el zapato nos ayuda. Segundo, que el zapato idealmente tenga un contrafuerte y el contrafuerte es la parte de atrás del zapato que sostiene el talón, que el contrafuerte sea fuerte, ¿sí? O sea, que no cede o que no sea demasiado blando o que no se aplaste cuando le hacemos presión con los dedos. Esa es una buena medida para ver que ese zapato nos va a dar cierta resistencia y nos va a acomodar el talón del pie y va a evitar que se nos vaya hacia un lado o hacia el otro. Tiene que ser un zapato cómodo, ¿cierto? Y tiene que ser un zapato que nos cubra el pie completamente y que nos permita mover los dedos dentro del zapato, va a ser una buena medida. El tema de la talla del zapato también es bien importante, porque en Colombia sobre todo estamos acostumbrados a utilizar los zapatos muy precisos, porque todos queremos que el pie se nos vea pequeño. Bien, entonces utilizamos la medida y la talla exacta de nuestro pie y los dedos casi que siempre quedan rozando con la punta de la tela o con las costuras de los zapatos y ahí empezamos a tener afectación. Entonces, recomendación general, que la talla del zapato no sea suficiente para que nos sobre en la parte de adelante y los dedos los podamos mover dentro del zapato. Esa va a ser como la recomendación. Dentro del tema de los zapatos, comprar los zapatos al final del día es fundamental, ¿cierto? Ya cuando el pie, después de haber caminado, haber estado todo el día en los quehaceres cotidianos, pues el pie asume un tamaño un poco mayor, se inflama, acumulamos algo de líquidos y entonces esa es la talla adecuada y si nos medimos unos zapatos nuevos al final del día, esos zapatos siempre nos van a quedar bien. De lo contrario, corremos el riesgo que cuando nos los vayamos a volver a probar, los zapatos nos queden apretados. Entonces, como normas generales en el tema del calzado, estarían como estas recomendaciones que todos podemos seguir y que a todos nos queda fácil aplicarlos. Revisemos los zapatos. Otra cosa es el tipo de pie, ¿sí? Por ahí tenemos un video, si no más adelante podemos hablar sobre el tema, que tenemos diferentes tipos de pie dependiendo de el tamaño o la longitud de los dedos. Si el primer dedo o el dedo gordo es más largo que los otros, o algunos tienen el segundo dedo más largo que los otros, ¿cierto? O todos los dedos son del mismo tamaño. Eso nos va a condicionar para mirar si podemos utilizar unos zapatos redondos, unos zapatos ovalados o si necesitamos unos zapatos cuadrados, dependiendo de la forma de tu pie. Entonces, la pregunta es, ¿qué tipo de pie tienes? Y de acuerdo al tipo de pie, ahí tendremos algunas indicaciones para el calzado más adecuado. Siguiente pregunta. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometemos al cuidar nuestros pies? Dentro de los errores más frecuentes que podemos cometer al cuidar nuestros pies
está el tema de no controlamos adecuadamente la humedad, ¿sí? Siempre le digo a los pacientes que la mayoría, la espalda y los pies es las áreas del cuerpo que casi no nos secamos y es fundamental secarnos sobre todo los pies. Y entonces, dentro de los errores está la falta de tener esa precaución, ese cuidado de secar los pies. Y luego de tener el cuidado con el secado de los pies, dentro de los errores más frecuentes y que no cuidamos es el tema de la hidratación, ¿cierto? Cuidamos mucho el rostro, cuidamos mucho las manos, cuidamos mucho las articulaciones, los codos, ¿sí? Para que no se vean agrietados, para que no se vean resecos, pero a los pies nunca los revisamos, siempre están cubiertos, siempre están tapados, entonces a los pies la crema no alcanza a llegar hasta allá. Entonces, dentro de esos errores está la falta de hidratación y la falta de tener esos cuidados y consentir nuestros pies. Recordemos que los pies, gracias a los pies, logramos soportar todo el peso del cuerpo, que los pies nos llevan y nos traen a todos los sitios a donde queremos estar y gran parte de nuestra actividad laboral y social está muy relacionado con los pies. Entonces los pies asumen mucho peso, ¿sí? Asumen mucha carga y asumen mucho trabajo durante el día y pocas veces le dedicamos tiempo a la hidratación, al secado y al cuidado. Otra de las recomendaciones que son a veces errores al cuidar nuestros pies es el tema del corte de las uñas, ¿cierto? Cuando no cortamos adecuadamente las uñas de los pies, tenemos riesgo de que las uñas se nos puedan encarnar. Entonces a veces las cortamos o muy redondas o hacemos unos cortes en V que no ayudan para nada y al contrario generan riesgos importantes para generar enfermedades. O usar las uñas demasiado largas en los pies también es un factor o es un error bastante frecuente que nos va a llevar a condiciones de enfermedades o condiciones de lesiones de las uñas y de los dedos de los pies, que es relativamente frecuente. Entonces, recordemos el corte adecuado de las uñas, no dejarlas tan largas, y el corte adecuado de las uñas, el corte adecuado de las uñas es un corte cuadrado, ¿cierto? En los pies las uñas deben estar lo más cuadrado posible, de acuerdo a la forma del dedo, no tenerlas tan largas, secar muy bien los pies y secar muy bien entre los dedos, y la hidratación, ¿cierto? Si hacemos esas cuatro condiciones, esos cuatro aspectos los tenemos muy presentes, vamos a evitar esos errores que son los más frecuentes y que eventualmente nos pueden llevar a desarrollar alguna enfermedad o tener alguna condición que pueda afectar nuestros pies y la salud de ellos. La otra pregunta dice: ¿qué consejos básicos darías para el cuidado diario de los pies? Yo creo que ahí la estábamos ya casi que contestando con las recomendaciones anteriores, ¿cierto? Entonces, hoy, para ir cerrando en este aspecto, decirles que los cuidados básicos de los pies son 5 o 6, ¿cierto? Primero de ellos, el secado. Es fundamental secar muy bien los pies y secar entre los dedos, ¿bien? Segundo, la hidratación de los pies, ¿bien? La hidratación de los pies es fundamental, lo podemos hacer después del baño o lo podemos hacer al final del día cuando ya vayamos a descansar, aplicar una crema. Hoy por hoy venimos teniendo opciones en el mercado de cremas especiales para los pies, ¿cierto? Porque lo que hacemos es que la misma crema del cuerpo, la crema de las manos, terminamos aplicándola a los pies y resulta que las condiciones de la piel son distintas. Por lo tanto, por eso hoy en el mercado podemos encontrar cremas especiales para pies. Entonces busquemos esas cremas especiales para pies y apliquemos una cremita especial donde podamos hidratar. Si bañamos los pies o si lavamos los pies, hagámoslo con una agüita tibia, ¿sí? No agua muy caliente. Sobre todo tengamos en cuenta y tengamos mucha precaución en los pacientes ancianos. Si utilizamos agua muy caliente podemos generar lesiones en esa piel frágil, en esa piel que está a veces muy vascularizado, con problemas de circulación. El agua muy caliente puede afectarnos de manera importante. Entonces, agüita tibia, agüita templadita, que puede ser muy saludable, ¿sí? Secar muy bien después, hidratar muy bien, evitar utilizar curas, que es otro error frecuente, que ante cualquier lesioncita nos ponemos curas en los pies, y las curas en los pies con las medias y con los zapatos pueden empeorar cualquier lesión superficial que podamos tener. Entonces,
o cubrimos mejor un parche o un micropore que nos cubra de una mejor manera y que quede bien pegadito, eso nos da una mejor protección. Segundo, no manipular las o cuarto, ya perdí como la numeración, pero otra recomendación importante, evitar manipular las callosidades que se van generando, ¿cierto? El estarlas pellizcando, el estar tratando de quitarlas con las uñas, ¿cierto? O con elementos no adecuados y no aptos para esto, puede generar infecciones. Una de las principales causas de úlceras, sobre todo en pacientes diabéticos, es un callo mal cuidado. Entonces, ojo con los callos, tengamos mucha precaución con ellos. Hay elementos o hay medicamentos que consiguen fácilmente en el mercado que pueden generar, al contrario, lesiones alrededor de la piel sana y no nos ayudan mucho en la prevención y en el tratamiento. Entonces, acudir al podólogo. Ya les había dicho, dentro de las recomendaciones generales para el cuidado de los pies, el tema del corte de las uñas. Sobre todo tenemos que hacer un corte de uñas de manera rectangular en los pies. Las manos se maneja distinto y tiene un concepto diferente, pero las uñas tienen que ser un corte rectangular que nos permita tener control sobre las esquinas y los bordes de las uñas, y con eso vamos a evitar que las uñas se nos encarnen. ¿Listo? No hacer cortes en V ni cortes muy redondos sobre las uñas de los pies, que nos van a proteger muchísimo. Y la última recomendación que ojalá nos quede a todos en la cabeza es que hay que ir al podólogo, ¿sí? Debemos visitar al podólogo, así no tengamos en este momento ninguna enfermedad, así no tengamos ninguna afectación importante o algo que nos esté aquejando o deteriorando la calidad de vida. En este momento es importante hacer una visita al menos una vez al año y visitar el podólogo para que en esa visita podamos hacer una revisión integral de la sensibilidad, podamos hacer una revisión de la integridad, de la forma, del fortalecimiento de los músculos, que también es un tema bastante amplio y en el que estaremos abordando o adentrándonos un poco más en próximas sesiones. El tema muscular es bien importante porque fortalecer los músculos de los pies nos va a evitar que aparezcan lesiones, y queremos que tener adultos mayores saludables, vigorosos, independientes, ¿sí? Y que se puedan cuidar y que evitemos amputaciones de los dedos, amputaciones de los pies y deterioro en la calidad de vida y en la autoestima de las personas. Esa es como la tarea que vamos a dejar el día de hoy. Tarea: cuidarnos adecuadamente los pies, cumplir con esos 5 o 6 recomendaciones que dábamos el día de hoy, que reiteramos durante la charla, para que tengamos una salud adecuada de nuestros pies y tengamos una calidad de vida adecuada. Bien, entonces les invito para que continúen conectados con nosotros, para que sigamos pendientes de las próximas sesiones que vamos a tener a través de este canal y a través de este medio, que, como les decíamos al principio, vamos a utilizar para revisar temas un poco más íntimos, ir un poco más a profundidad, ir un poco más despacio sobre los diferentes temas, y donde tendremos también para ustedes invitados muy importantes que nos ampliarán un poco nuestra mente y nos ayudarán en este camino y en este proceso de aportar y ayudar a la salud de los pies. Por eso, cuida tus pies, es una prioridad.